Gracias por continuar con nosotros. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este primer programa tendremos la presentación del libro Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, perspectiva estatal e internacional, que contó con la coordinación de Luis Carlos Ugalde, politólogo y académico. Este evento, que se realizó en el auditorio José Luis de la Pesa del Tribunal Electoral, contó con la participación como moderador del magistrado presidente Constancio Carrasco Daza, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta primera entrega escucharemos la ponencia de Luis Carlos Ugalde, quien mencionó que un problema recurrente en la discusión de las reformas electorales en México es que se plantean en torno a instrumentos sin siquiera discutir la naturaleza de los problemas que se quieren resolver o las metas que se pretenden alcanzar. Al terminar esta ponencia escucharemos los comentarios de Alejandro Alfonso Poiré Romero, extitular de la Secretaría de Gobernación. Les invito a que se queden con nosotros en la presentación de este libro. Comenzamos. Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas ustedes a la ceremonia de presentación del libro Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, perspectiva estatal e internacional. En esta importante ocasión nos distinguen y nos honran con su presencia el decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, Alejandro Poiré Romero. El director general de Integralia Consultores y coordinador de la obra que hoy nos reúne, doctor Luis Carlos Ugalde. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello. El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado Constancio Carrasco Daza. Hago propicio el momento para agradecer la presencia de invitadas e invitados especiales, funcionarias y funcionarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los representantes de los medios de comunicación. Después de escuchar la semblanza del doctor Luis Carlos Ugalde, daremos paso a su intervención. Luis Carlos Ugalde es fundador y director general de Integralia Consultores, especializada en inteligencia legislativa y política, planeación estratégica y políticas de transparencia y rendición de cuentas. Cuenta con experiencia de gobierno y en instituciones públicas, entre ellas la Embajada de México en los Estados Unidos de América y la Secretaría de Energía. Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral, hoy INE, entre 2003 y 2007. Ha sido profesor de ciencia política e investigador en varias universidades de México y Estados Unidos. Luis Carlos Ugalde es licenciado en Economía por el ITAM, maestro en Administración Pública y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia, Nueva York. Coordinador de Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, perspectiva estatal e internacional. Adelante, doctor Ugalde. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Quiero agradecer al magistrado presidente Constancio Carrasco por su presencia, por ser anfitrión en este evento, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por haber sido patrocinador, promotor de esta obra que hoy se presenta. Muchísimas gracias. Quiero también agradecer al doctor Lorenzo Córdoba por su amabilidad, su tiempo de estar acompañándonos esta tarde, y al doctor Alejandro Poiré, amigo, experto en muchos temas, entre uno de ellos la materia electoral, por estar con nosotros como comentarista de la obra. Muchas gracias a todos ustedes. Quizá mi función, más que hablar del contenido
los comentaristas lo harán en algunos momentos. Quisiera platicar sobre la motivación de esta obra, que reitero, no es una obra cuya autoría sea mía, son varios autores los que han participado en esto. Es el propósito de poder generar un diagnóstico de las fortalezas y las debilidades del sistema electoral mexicano. Entre 1986 y 2013-2014 hemos tenido 7 u 8 reformas electorales para abordar diversos temas de la materia que van desde temas de organización electoral, la creación del Instituto Federal Electoral en los años 90, la creación del sistema de financiamiento público, del sistema de fiscalización, hasta la centralización de algunas de las funciones de la organización electoral. Los momentos políticos a través de los cuales se han gestado estas reformas obedecen a diversos momentos, algunos de crisis, otros de planeación, otros de reflexión, pero ciertamente algo que es deseable en cualquier proceso de reforma, sea la materia que sea, es que haya claridad de cuál es el estado de la naturaleza, de la enfermedad, de los problemas, para partir de ahí poder saber qué es lo que se quiere resolver y por lo tanto cuáles son los instrumentos con los cuales se quiere resolver. Cuando esta obra se empezó a planear, debo decir que primero se publicó este libro, que también se llama Fortalezas y Debilidades, es una mirada a el sistema en el ámbito federal. Esta segunda obra lo es respecto al sistema en el ámbito estatal e internacional. El propósito original que tenía esta obra era poder contribuir a un debate sobre la reforma electoral que ya se vislumbraba después de la elección presidencial de 2012. Los tiempos se aceleraron, la discusión de esta reforma fue hecha hace 2 años, pero una de las preocupaciones cuando se hizo esta obra era poder contribuir a un diagnóstico. Creemos, algunos de los autores que participamos en esta obra, que en ocasiones se parte al revés de cómo debiese ser una reforma electoral. Se propone el instrumento y luego se trata de justificar la existencia de ese instrumento. Yo recuerdo mucho en 2013, en las elecciones locales de 2013, cómo algunos partidos políticos, en particular uno, propuso la solución a lo que él consideraba era una intervención indebida de algunos gobernadores en las elecciones, y propuso este líder partidista que la solución a esto era justamente la centralización de la organización de los procesos electorales. En aquel momento, políticamente hablando, parecía una solución atrevida, audaz, fue aplaudida por algunos, pero en aquel momento recuerdo que algunos advirtieron, yo entre ellos, que era necesario primero partir de cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades del sistema electoral antes de plantear instrumentos. Ese es el objetivo de esta obra, el tratar de decir lo que funciona. Hay cosas que funcionan muy bien, entre ellas el sistema de organización electoral. Hay cosas cuyos resultados son aún inciertos y hay otras que probablemente requieren cirugía mayor, y este es el propósito. A lo largo de la obra ustedes irán viendo cómo se van analizando con base en información disponible diversos temas. Por estar en la sede del Tribunal Electoral, me permito comentar que uno de los capítulos, una de las secciones importantes es el tema de la justicia electoral. Platicábamos hace unos momentos con el magistrado presidente, que decía que casi no tiene nada que hacer, y nos preguntaba sobre qué cine hemos ido a ver porque dice que puede ir todas las noches. Y una de las preguntas centrales es ¿qué significa el incremento de los asuntos que llegan a la sala superior? Es una pregunta muy relevante que nos tenemos que hacer, no solamente por la carga laboral que implica para todos los que ustedes trabajan aquí, sino en términos de la justicia electoral. Más asuntos significan más justicia, más asuntos significan que el sistema está funcionando, más asuntos significan que los partidos usan el sistema de impugnaciones como una estrategia, o significa que el sistema no está funcionando. Se
revisa también el tema de las encuestas electorales, cuál es la regulación que hay de esta materia, no solamente en México y en el mundo, y qué significa esto. Se revisa también el sistema sancionatorio administrativo del sistema electoral mexicano. Se proveen datos en la mayor parte de que existen estos. La mayor parte de los autores hicieron investigación en todas las fuentes disponibles. Creo que una contribución del libro es justamente poder poner en perspectiva este asunto. Se analizó el tema de la participación ciudadana en perspectiva comparada, cuáles son los umbrales, las características y las modalidades de estos sistemas en otros países del mundo y en el ámbito estatal mexicano. Hay un capítulo que es un ejercicio empírico del clientelismo electoral en una entidad del país. No se revela cuál es por razones obvias, pero se hizo un estudio de qué significa este tema del clientelismo electoral, un tema que llega mucho a la sala superior, el llamado, de forma coloquial, la llamada compra del voto, cuál es su probable eficacia, cuál es su incidencia, cómo se debe entender este fenómeno, si es realmente un fenómeno creciente y si realmente está teniendo un impacto en la forma como los votantes actúan. Se hace una revisión sobre los mecanismos de elección interna de los partidos políticos, un tema que también ha contribuido enormemente a la carga laboral que hay en este tribunal electoral. La formación de los partidos, por ejemplo, aquí sí quisiera hacer una reflexión. Este tema de la formación de los partidos, creo yo que es uno de los temas que se ha reflexionado poco para ver si las normas y los requisitos que guían su formación han contribuido a generar partidos más representativos, partidos más sólidos, partidos que reflejen más la diversidad en la población. Creo que en esta materia se ha seguido una ruta aritmética de pensar que subir el umbral significa generar partidos más representativos, cuando en ocasiones lo que puede vislumbrarse es que lo que se ha generado es más dependencia de las estructuras clientelares que te pueden ayudar a formar un partido político. Y se hace una revisión del costo de la democracia electoral en el ámbito estatal, de los temas de fiscalización que lleva a cabo la autoridad electoral administrativa, entre otros temas. Creo que estamos otra vez más en una reflexión de lo que funcionó y de lo que puede funcionar mejor en materia electoral. Después de cada elección, esta reflexión obviamente lleva a esa pertinencia. Creo yo que después de un ciclo virtuoso de fortalecimiento de las instituciones y de las prácticas electoral democráticas en México por 2 décadas, creo que vale la pena reflexionar y hacer un corte de caja. Creo yo que así como se plantea un presupuesto base cero, vale la pena pensar una regulación electoral base cero. Es decir, quitarnos las gafas, dejarlas descansar, limpiarlas y partir de cero y decir, hagamos un diagnóstico de lo que ha funcionado, de lo que no ha funcionado, de lo que es incierto. Dejemos un poco el discurso de lo políticamente correcto, atrevámonos a desafiar ciertas creencias o ciertos discursos o cierta retórica y veamos qué queremos. Creo yo que el intento por ir mejorando las condiciones de competencia en ocasiones nos ha llevado a engordar la legislación electoral sin necesariamente mejorar la realidad, y creo que vale la pena hacer un alto en el camino. Este libro busca justamente contribuir a esa reflexión para poder hacer una serie de reformas de segunda generación que permita seguir fortaleciendo el sistema electoral, que ha sido fundamental para el cambio democrático en México, pero creo yo que como cualquier sistema de reglas del juego, llega un momento en donde lo bueno funciona y lo que no funciona se agota, y por lo tanto hay que repensarlo. Ese es un propósito. Agradezco al Tribunal Electoral el haber contribuido a esto y ojalá ustedes nos ayuden a la difusión de esta obra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ugalde.
Nos acompaña Alejandro Poiré Romero, quien ha dedicado su carrera al estudio y construcción de la democracia en México, egresado de la licenciatura en Ciencia Política del ITAM, cursó sus estudios de posgrado en la Universidad de Harvard, donde obtuvo el grado de doctor en Ciencia Política. En el servicio público, en el año 2003, fue nombrado director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos en el Instituto Federal Electoral. Asimismo, en 2007 se incorporó a la administración del presidente Felipe Calderón, donde ocupó, entre otros, el cargo de subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y vocero de la Estrategia de Seguridad, así como secretario de Gobernación. Es fundador de la empresa social México Crece, dedicada a buscar soluciones innovadoras para aumentar las oportunidades y el aprovechamiento de jóvenes estudiantes. Desde el 2013 se desempeña como decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Adelante, doctor Poiré. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco muy especialmente la hospitalidad del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mi amigo Constancio Carrasco. Agradezco además la extraordinaria oportunidad de compartir esta mesa con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, amigo y compañero de muchas batallas en el ámbito electoral y por supuesto de quien en ese entonces en el Instituto Federal Electoral fue mi jefe, el consejero presidente entonces del IFE, Luis Carlos Ugalde, y quien nos convoca el día de hoy con una obra extraordinaria. Realmente no solamente me sumo a su llamado y a su alerta de repensar las bases mismas de nuestro sistema electoral, sino que celebro y recomiendo muy ampliamente, particularmente para el público que nos escucha el día de hoy, la lectura del texto que él y sus colaboradores y sus colegas, sus coautores nos presentan este día. ¿Por qué? Porque esta reflexión sobre las bases del sistema electoral mexicano, esta reflexión sobre las instituciones que nos han dado pluralismo y democracia, es una reflexión basada en evidencia, es una reflexión en ese sentido académica, científica, pero también es una reflexión sentidamente cercana a lo que considero yo y creo que considera también Luis Carlos, el extraordinario reto de una sociedad que hoy en día no se siente debidamente representada. Vivimos momentos en los cuales las instituciones político-electorales que nos dimos fundamentalmente a raíz de las reformas de los 90s y particularmente del 97 hacia acá, se han ido recreando y reproduciendo en lo que llamaría yo la paradoja de la regulación electoral mexicana, que ha traído como resultado, creo yo, una sociedad política cada vez más lejana de los ciudadanos, cada vez más lejana de la representación genuina, cada vez más lejana de lo que en un esfuerzo por impulsar reformas también en el ámbito político electoral hace quizás 12 años, y si me equivoco o incluyo a quien no debiera de incluir en ese esfuerzo, me corrigen desde la mesa, tanto Lorenzo Córdoba como Luis Carlos, como un servidor, como otros, llamábamos el intento de generar una democracia mexicana de mayor calidad. Se acordarán de ese intento por, en fin, discutir con mayor profundidad la posibilidad de reelección legislativa desde entonces. Hoy nuestra democracia es de menor calidad, qué duda cabe de ello, y es paradójicamente, muy probablemente, por lo menos en la apreciación de un servidor, el resultado de una regulación electoral cada vez más eficaz. Este es el sentido de lo que pasa y que creo que ilustra muy bien el texto de Ugalde y sus colaboradores y sus coautores. Nuestro entramado institucional, el Instituto Federal Electoral, ahora INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sus distintas atribuciones y con sus adecuaciones a lo largo del tiempo, han constituido un espléndido entramado burocrático y administrativo que ha logrado con extraordinario éxito la gestión del pluralismo en nuestro país. Es decir, se le han ido dando tareas desde la creación de un registro federal de electores, de la utilización de una nueva credencial, la elaboración de elecciones que sean transparentes, verificables, apegadas al principio de certeza, de legalidad,
realizadas de manera sistemática, cada vez más, no solamente con mayores atribuciones en la parte de organización de las elecciones, las federales, ahora las estatales, ahora las de los partidos políticos, sino además que una y otra vez, en cada uno de sus esfuerzos, desde luego con algunos vaivenes y con algunos éxitos más señalados que otros, han tenido indudablemente, y sobre todo en perspectiva comparada, cuando los comparamos con otras burocracias y otros esfuerzos administrativos de nuestro país, éxito tras éxito tras éxito. Cada vez que se le da una tarea al Instituto Federal, ahora Nacional Electoral, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han ido lográndolas con eficacia, con prontitud y con éxito desde el punto de vista procedimental y procesal. Esto como resultado ha tenido también que nuestro entramado institucional se plantea como un ejemplo internacional. Así para la constitución de una nueva democracia en Irak, así también para la definición incluso de otros ámbitos regulatorios, no exclusivamente, por ejemplo, el de organización o de capacitación electoral, sino incluso de financiamiento en otros entornos a nivel internacional. ¿Qué duda cabe que el aparato administrativo de la democracia mexicana es un ejemplo y un orgullo para todos? No cabe duda. Y sin embargo, la gran paradoja es que precisamente por este éxito pasan dos cosas de manera simultánea, y como lo asomaba en su reflexión Luis Carlos hace unos minutos. El resultado de esto es que a la hora que pensamos en las reformas que necesita nuestro sistema electoral, típicamente, como bien lo decía él, pues ya estamos pensando en una solución más o menos específica porque nos estamos preocupando de algunos de los aspectos más flagrantes de los que se carece en el entramado regulatorio actual. Así, por ejemplo, hay resultados que dicen, bueno, es que no nos funcionó muy bien lo del conteo en algunas casillas, bueno, pues entonces metamos un sistema para garantizar el recuento de los votos de manera inmediata. Es que hubo problemas en la administración de los tiempos de radio y televisión, bueno, pues asegurémonos que está mejor regulado el procedimiento para lograrlo. Y sin embargo, ese efecto de que nos estamos concentrando constantemente en lo procedimental ha tenido como resultado dos cosas. Primero, cada vez hay más regulación, porque se busca darle certeza y nuevos instrumentos a las pequeñas áreas de oportunidad que se van generando en cada uno de los procesos, y por otro lado se tiene la certeza de que se puede avanzar en más regulación y más atribuciones. ¿Por qué? Porque los aparatos administrativos funcionan. Entonces, sistemáticamente creemos que la solución de los problemas en el ámbito electoral está en darle más atribuciones a las autoridades, más o menos en el mismo sentido en el que se ha ido dando en los últimos 15 o 20 años. Es decir, no le estamos dedicando suficiente tiempo a los efectos paralelos no deseados del éxito de esa regulación electoral. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos 15 o 20 años. Todos sabemos que en toda reforma de política pública, en toda reforma judicial, en toda reforma electoral, hay efectos pretendidos y hay efectos no deseados. Y el análisis de los efectos no deseados ha sido avasallado por el análisis de los éxitos procedimentales. El resultado es que cada vez nuestras atribuciones en materia electoral para los aparatos administrativos y jurisdiccionales son mayores, y esto en alguna medida está teniendo efectos colaterales negativos cada vez mayores. Quiero puntualizar sobre dos ejemplos porque hasta ahorita he hablado en términos relativamente más abstractos. Dos de los capítulos, quizás tres, lo señalan, y la obra en su conjunto creo que nos alerta respecto a esta preocupación. Hay dos ámbitos en los cuales yo quisiera subrayar estos problemas de la paradoja de la regulación electoral mexicana. El primero se refiere a los efectos del método en general y el modelo en general del financiamiento y la fiscalización. Qué duda cabe que el día de hoy estamos atendiendo a un sistema político en donde, más allá de lo que se ve en los ámbitos jurisdiccionales y administrativos, la política está marcada por el sello del dinero. Y no nada más por el dinero público, que es cuantioso, cada vez más cuantioso, como el propio documento de Ugalde nos señala, sino sobre todo por el dinero que está operando fuera de los cauces legales.
es decir, el manejo del clientelismo, el manejo del efectivo, el manejo de una serie de evidencias anecdóticas quizás, pero prevalentes en todos los ámbitos y en todos los colores, del uso del dinero como mecanismo, como instrumento fundamental de competencia política, de vinculación con la sociedad, de atracción de votos, de intento de participación, de competencia por el poder. Esto después de prácticamente 20 años de sistema de financiamiento público, de cada vez mayores atribuciones en materia de fiscalización y, como también está documentado, cada vez una actuación más exhaustiva, más amplia y más integral en la materia por parte de la autoridad electoral. Segunda gran paradoja, en donde creo que esto también es muy visible, la calidad del discurso y del conocimiento y de la vinculación de los ciudadanos con la política a través de los medios de comunicación. El resultado de la reforma que garantiza el acceso irrestricto, no irrestricto, el acceso gratuito de los partidos a los medios de comunicación, particularmente radio y televisión, no necesariamente ha traído ni un efecto de mayor vinculación de los partidos con la ciudadanía, ni tampoco el hacer más transparente los métodos en los cuales los distintos actores vinculados a los medios de comunicación pueden tener lo que se conoce como una influencia indebida, subrayo las comillas, en el ámbito electoral. Es decir, ¿qué duda cabe que el Instituto Federal Electoral y ahora el INE son capaces de administrar millones de spots en todas las estaciones de radio y televisión? Gran logro que se tuvo desde el punto de vista administrativo, pero qué duda cabe que la calidad de la comunicación política y de la vinculación de los ciudadanos con los partidos y los candidatos, con las ideologías, con las propuestas de política pública, dista mucho de ser la señal de una democracia vibrante y que tiene cercanos a los partidos y los políticos de sus ciudadanos. Subrayo en esa medida el llamado de Luis Carlos Ugalde a repensar una regulación electoral de base cero, a reconocer que hemos construido un sistema de partidos y un sistema administrativo y jurisdiccional de lo electoral extraordinariamente eficaz, extraordinariamente exitoso, que nos ha dado extraordinarios logros y avances, pero que tenemos que repensar para qué queremos esos instrumentos y que hay signos muy preocupantes de una sociedad que no se siente representada y que tenemos que encontrar esos mecanismos que así como hace 20, 25 años nos dieron pluralismo y alternancia, hoy nos den representación y rendición de cuentas por parte de los políticos. Muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.